Imagina despertar a las 3 de la mañana y encontrar a un hombre muerto sentado en tu cocina, bebiendo café como si nada. Imagina que ese hombre te mira directamente a los ojos y te dice que fue asesinado, que viene del más allá con un secreto tan peligroso que su vida y la tuya ahora penden de un hilo. Esto no es ficción. Esto le sucedió a un chamán de 78 años en el corazón del desierto mexicano, y lo que está por escuchar desafiará todo lo que cree sobre la vida, la muerte y las fuerzas invisibles que mueven nuestro mundo. En las profundidades del desierto de Sonora, donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latir, existe una pequeña casa de adobe que guarda uno de los secretos más perturbadores de nuestro tiempo. Su dueño, don Aurelio Mendoza, un curandero respetado que ha dedicado más de 50 años a la medicina tradicional mexicana, jamás buscó la atención del mundo exterior. Su vida transcurría en la paz ancestral del desierto, rodeado únicamente por cactus gigantes y el canto ocasional de los coyotes en la noche. Don Aurelio no era un hombre ordinario. Su linaje de curanderos se remontaba a tiempos inmemoriales, cuando los antiguos chamanes yaquis curaban no solo el cuerpo sino también el alma. Su cabello, blanco como la luz de la luna llena, siempre estaba trenzado con plumas de águila que representaban su conexión con el mundo espiritual. Alrededor de su cuello colgaba un amuleto de obsidiana negra, una piedra sagrada que había pertenecido a 5 generaciones de sanadores en su familia. Este amuleto, según decía la leyenda familiar, tenía el poder de proteger a su portador de energías malignas y permitirle ver más allá del velo que separa nuestro mundo del reino de los espíritus. La casa donde vivía don Aurelio era un refugio de paz espiritual. Las paredes gruesas de adobe, construidas por las manos de su abuelo décadas atrás, mantenían el interior fresco durante los días abrasadores del verano sonorense. Cada habitación tenía su propósito sagrado. En la sala principal, donde atendía a sus pacientes, tapetes tejidos a mano cubrían el piso de barro compactado. Repisas talladas en madera sostenían cientos de frascos de vidrio llenos de hierbas medicinales. El aroma de copal y salvia blanca impregnaba cada rincón de la casa, creando una atmósfera que hacía que hasta los más escépticos sintieran que estaban entrando en un lugar sagrado. La cocina de don Aurelio era especialmente significativa. Con su estufa de leña que había funcionado fielmente durante más de 30 años, ollas de cobre colgadas de vigas de madera, y una mesa donde había tomado café cada mañana durante 40 años, era el corazón de su hogar. Nunca imaginó que esa misma mesa se convertiría en el escenario del encuentro más extraordinario de su vida. El 14 de septiembre comenzó como cualquier otro día en la vida del chamán. Atendió a sus pacientes habituales con sus remedios tradicionales. Al caer la tarde, después de que el último paciente se había ido, don Aurelio siguió su rutina sagrada. Preparó su té nocturno de manzanilla y se sentó en su silla favorita en el patio, observando cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. La luna, casi llena, comenzaba a elevarse sobre las montañas distantes, bañando el paisaje desértico con una luz plateada. Alrededor de las 10 de la noche, entró a la casa y comenzó sus rituales de protección nocturna. Encendió copal en su brasero de barro, permitiendo que el humo fragante llenara cada rincón de la casa. Mientras el humo se elevaba, recitó oraciones en yaqui, pidiendo protección para la noche. Después colocó sal gruesa en las 4 esquinas de su propiedad, un método antiguo para crear una barrera protectora contra energías negativas. Se retiró a su habitación y se acostó en su cama. Antes de cerrar los ojos, tocó el amuleto de obsidiana en su cuello y murmuró una última oración de gratitud por el día que terminaba. Se durmió rápidamente, pero esa noche, sus sueños fueron inusualmente perturbadores. Veía sombras moviéndose en la oscuridad, escuchaba voces en un idioma que no reconocía. Fue exactamente a las 3 de la mañana que despertó bruscamente. Su corazón latía aceleradamente y una sensación de peligro inminente llenaba el aire. La temperatura en su habitación había bajado dramáticamente. Podía ver su propio aliento condensándose en pequeñas nubes frente a su rostro, algo imposible en el calor del desierto mexicano. Don Aurelio se incorporó lentamente en la cama, todos sus sentidos en alerta máxima. Décadas de experiencia como chamán le habían enseñado a reconocer cuando una presencia espiritual estaba cerca, y en ese momento sentía algo más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la presencia sutil de un ancestro benevolente. Era algo diferente, algo que irradiaba intensidad y urgencia. Se levantó de la cama y caminó silenciosamente por el pasillo. Conocía cada tabla del piso, cada desnivel de su casa. Mientras se acercaba a la cocina, la temperatura continuaba bajando. Su amuleto de obsidiana comenzó a vibrar ligeramente contra su pecho, confirmación de que algo extraordinario estaba ocurriendo.
Cuando finalmente llegó a la entrada de la cocina, lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Sentado a su mesa, en la misma silla donde él tomaba su café cada mañana, había un hombre que nunca había visto en su vida. El hombre era claramente estadounidense, tendría unos 40 años, con cabello oscuro perfectamente peinado. Vestía un traje elegante de color gris oscuro. Todo en su apariencia sugería profesionalismo y poder. El hombre parecía estar ahí y no estar al mismo tiempo. Su forma era sólida, pero había una cualidad translúcida en los bordes de su figura. Sus ojos contenían una profundidad de tristeza que atravesó directamente el corazón del chamán. «Disculpe, señor», dijo el hombre en un español correcto. «Sé que esto debe parecerle muy extraño». Don Aurelio entró a la cocina lentamente. «¿Quién es usted?», preguntó con autoridad. «¿Y cómo entró a mi casa?». El hombre suspiró profundamente. «Mi nombre es Charlie Kirk, y morí hace exactamente 7 días». Las palabras flotaron en el aire como humo denso. Don Aurelio sintió un escalofrío, pero mantuvo su expresión tranquila. «Si está muerto», dijo don Aurelio sentándose, «¿por qué está aquí? ¿Y cómo habla español?». Charlie sonrió tristemente. «La muerte no es lo que la mayoría piensa. Y en cuanto al idioma, la necesidad crea capacidades. Mi necesidad de comunicarme con usted era tan intensa que el universo me otorgó esta habilidad». Don Aurelio estudió cada detalle de su visitante. Si esto era una aparición espiritual, era la más convincente que jamás había presenciado. «¿Qué quiere de mí? Necesito su ayuda desesperadamente. Hay una verdad que debo contar, un secreto que me siguió más allá de la muerte. Nadie puede verme, nadie puede escucharme, excepto usted. Lo busqué porque tiene el don y la pureza necesarias para contar mi historia sin que sea desestimada como locura política». «¿Cómo murió?». «Oficialmente fue un ataque cardíaco súbito». Hizo una pausa. «Pero la verdad es que fui asesinado». La palabra quedó suspendida en el aire. Don Aurelio sintió que el vello de sus brazos se erizaba. «¿Quién? ¿Quién lo asesinó?». Charlie se levantó y comenzó a caminar por la cocina, sus pasos completamente silenciosos. «Esa es la razón por la que estoy aquí. Necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien cuente mi historia, porque si no, otros morirán». «¿Por qué yo? Soy un curandero mexicano aislado en el desierto. No tengo conexiones con medios americanos». «Exactamente por eso. Usted es puro. No tiene motivaciones políticas ni agenda. Usted es la única persona que podría contar mi historia sin que sea desestimada. Su palabra tiene peso porque viene de un lugar de verdad ancestral». Don Aurelio consideró estas palabras cuidadosamente. «Si va a contarme su historia», dijo levantándose, «entonces necesitamos café». Se dirigió a su estufa y comenzó a preparar café tradicional, moliendo los granos a mano en su antiguo molcajete de piedra volcánica. Agregó canela y piloncillo. Mientras trabajaba, sintió que la presencia de Charlie se volvía más sólida, como si el acto de preparar café estuviera fortaleciendo su manifestación. Cuando el café estuvo listo, llenó 2 tazas y colocó una frente a Charlie. Para su asombro, cuando Charlie bebió, el líquido realmente disminuyó. Esto era extraordinario. «Ahora cuénteme todo». Charlie bebió otro sorbo. «Mi historia comienza hace 3 meses. Yo era una figura pública en Estados Unidos. Tenía un programa de radio muy popular que millones escuchaban. Escribía libros sobre política y daba conferencias. Era una voz influyente en mi país. Hace 3 meses recibí un paquete anónimo en mi oficina. Dentro había documentos, fotografías y una memoria USB. Cuando comencé a revisar el contenido, me di cuenta de que tenía algo explosivo, algo que podría cambiar completamente el panorama político. Los documentos probaban que varios políticos de alto nivel estaban involucrados en una red de corrupción masiva. No simples sobornos. Algo mucho más oscuro. Había evidencia de tráfico, de chantaje, de conexiones con organizaciones criminales. Había fotografías comprometedoras, registros bancarios mostrando transferencias millonarias, emails detallando planes para manipular elecciones. Lo más perturbador era la evidencia relacionada con niños. Había fotografías que dejaban claro que personas muy poderosas estaban involucradas en crímenes contra menores. Había listas de nombres, fechas, lugares. Era sistemático, organizado, protegido por capas de poder. La cocina pareció volverse más fría. Don Aurelio sintió que su estómago se revolvía. Decidí que tenía que exponer todo. Programé una transmisión especial de 3 horas en mi programa.
Iba a revelar todo. Había contactado abogados, había hecho copias en múltiples ubicaciones seguras. Estaba preparado para todo menos para lo que realmente sucedió. 3 días antes de la transmisión, comencé a sentirme mal. Dolores de cabeza intensos, mareos, presión en el pecho. Fui al hospital pero no encontraron nada malo. Los síntomas empeoraron. 2 días antes sentía como si mi corazón estuviera siendo apretado por un puño invisible. Volví al hospital. Hicieron todas las pruebas. Todo salía normal. Los médicos estaban confundidos. La noche antes de mi transmisión estaba en casa revisando los documentos. Fue cuando sucedió. Sentí como si una mano invisible entrara en mi pecho y apretara mi corazón. El dolor fue insoportable. Caí al suelo, no podía pedir ayuda. Y mientras luchaba por respirar, vi algo aterrador. ¿Qué vio? Vi sombras. Pero no eran normales. Eran formas humanas hechas de oscuridad. Y en el centro de mi sala, una figura vestida de negro sosteniendo un dispositivo que brillaba tenuemente. No era un arma tradicional. Era tecnología. Me di cuenta de que me estaban matando con algo que no dejaría evidencia. ¿Tecnología que causa ataques cardíacos? Charlie asintió. Existe tecnología que puede dirigir ondas electromagnéticas a órganos específicos. Puede causar arritmias cardíacas, interrumpir señales cerebrales, matar de manera que parece natural. Y las personas que me mataron tienen acceso a esta tecnología. Antes de que don Aurelio pudiera responder, Charlie se giró hacia la ventana, su expresión cambiando a terror. Están aquí. Pueden sentir que estoy comunicándome con usted. Pueden rastrear mi energía. ¿Quiénes? Los mismos que me mataron. Su forma comenzaba a desvanecerse. Don Aurelio, no salga de su casa esta noche. Mañana le diré quiénes son exactamente. Charlie desapareció, su voz volviéndose eco. Recuerde mi historia. Cuéntela al mundo. Es la única manera de detenerlos. Y entonces se había ido, dejando solo 2 tazas de café y una sensación de terror. Fue cuando don Aurelio escuchó el sonido que le congeló la sangre. El rugido de motores acercándose por el camino de tierra. Alguien venía. Corrió hacia la ventana y apagó las luces. A través de la oscuridad vio faros de vehículos acercándose. 3 camionetas negras en formación militar. Su instinto le gritaba que estaba en peligro mortal. Se dirigió a su altar, encendió copal con manos temblorosas y murmuró oraciones de protección. Después corrió a su habitación y agarró el cuaderno donde registraba experiencias espirituales. Con manos firmes escribió rápidamente, 15 de septiembre. Charlie Kirk, comentarista americano, murió hace 7 días. Se me apareció. Fue asesinado por exponer red de corrupción. Método tecnológico. Personas poderosas involucradas. Vinieron por mí. Si algo me pasa, esta verdad debe conocerse. Arrancó la página, la dobló y la guardó en su amuleto de jade. Después tomó su bastón ceremonial y se dirigió al panel secreto detrás de su altar. Su abuelo había construido este túnel durante la Revolución Mexicana. El panel se deslizó revelando un pasaje hacia el corral de cabras. Don Aurelio se agachó y comenzó a gatear por el túnel. Arriba escuchaba voces en inglés. Botas pesadas. Equipo militar siendo manipulado. Estos eran profesionales altamente entrenados. Sermel Signature Detective escuchó una voz metálica por radio. Moving to intercept. Don Aurelio continuó gateando por el túnel con la mayor rapidez posible. Su respiración era pesada pero continuaba moviéndose. Rezaba a sus ancestros pidiendo guía y protección. Podía sentir sus presencias dándole fuerza. Llegó al final del túnel y empujó la trampilla hacia el corral. Sus cabras estaban inquietas. Don Aurelio emergió y cerró la trampilla, camuflándola con tierra. Desde su posición podía ver su casa iluminada por linternas tácticas. Figuras vestidas de negro se movían con precisión militar. Uno sostenía un dispositivo que emitía un brillo azul, escaneando el interior. House is clear, escuchó. No sign of target. Check for secondary exits. Don Aurelio sabía que no tenía mucho tiempo. Escuchó ladridos de perros en la distancia. Habían traído refuerzos con animales rastreadores. Charlie, susurró al aire. Si realmente necesitas que cuente tu historia, ayúdame ahora. La temperatura se desplomó dramáticamente. Una brisa sobrenatural comenzó a soplar creando un remolino de polvo alrededor del corral. Las cabras se quedaron completamente silenciosas.
Don Aurelio vio la forma translúcida de Charlie Kirk junto a él. A 2 kilómetros al norte hay una casa abandonada. La voz del espíritu sonó distante. Mi energía confundirá a los perros. Corra ahora. Los ladridos se volvieron confusos, erráticos. Los perros corrían en círculos, desorientados por interferencia espiritual. Don Aurelio corrió hacia el norte. Conocía estos senderos desde la infancia. Sus pies encontraban automáticamente los puntos seguros entre rocas y cactus. Detrás escuchaba gritos en inglés. Tarjetas SCAPT. Mobilize all units. Los motores rugieron. Faros barrieron el paisaje. Don Aurelio corría con velocidad que no había demostrado en años. La adrenalina le daba fuerza. Su bastón lo ayudaba a mantener equilibrio. El amuleto de jade rebotaba contra su pecho y sentía calidez emanando de él, como si sus ancestros le prestaran energía. La luna iluminaba su camino. Don Aurelio saltó sobre un arroyo seco, evitó nopales y continuó corriendo. Podía escuchar los vehículos, pero el terreno rocoso trabajaba a su favor. Las camionetas no podían seguirlo directamente. Después de 20 minutos vio la casa abandonada que Charlie había mencionado. Era una vieja estructura de adobe con paredes parcialmente colapsadas, pero el techo principal se mantenía. Don Aurelio se arrastró hacia el interior, escondiéndose en lo que había sido la cocina. Se permitió finalmente detenerse, tratando de recuperar el aliento. Su corazón latía como tambor. Sudor empapaba su camisa. A través de las ventanas rotas veía las luces de las camionetas buscando en la distancia. Los hombres no habían abandonado la búsqueda. Cerró los ojos y murmuró una oración de gratitud a sus ancestros. Después sacó el papel de su amuleto y lo leyó a la luz de la luna. Las palabras que había escrito ya se sentían como un testamento. Durante 2 horas don Aurelio permaneció inmóvil en su escondite. Escuchaba la búsqueda continuando. Helicópteros pasaron sobre su ubicación 2 veces, reflectores barriendo el desierto. Pero cada vez algo parecía desviarlos. Don Aurelio sabía que Charlie lo estaba ayudando, usando energía espiritual para desviar la atención. Cuando las primeras luces del amanecer tiñeron el cielo, los sonidos de la búsqueda se desvanecieron. Los helicópteros se alejaron. Las camionetas regresaron hacia la civilización. Don Aurelio esperó otros 30 minutos antes de atreverse a moverse. Cuando salió, el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas. El desierto se veía pacífico y sereno. Cactus se alzaban como centinelas antiguos. El canto de un cuervo rompió el silencio, un buen presagio. Caminó cuidadosamente hacia el sur, usando senderos de animales que solo los residentes más antiguos conocían. Le tomó 3 horas llegar a la casa de su sobrino Martín, quien vivía en una pequeña comunidad. Martín quedó sorprendido al verlo aparecer cubierto de polvo, exhausto y perturbado. Don Aurelio, ¿qué pasó? Don Aurelio entró rápidamente, mirando nerviosamente por encima de su hombro. Martín, necesito que me grabes con tu teléfono. Necesito contar una historia y que esa grabación se suba a internet donde no pueda ser borrada. Martín respetaba profundamente a su tío. Sin hacer preguntas, sacó su teléfono y preparó la cámara. Don Aurelio se sentó frente a la cámara. A pesar de su noche aterradora, había calma en sus ojos. Se enderezó, tocó el amuleto de jade para darse fuerza y comenzó a hablar. Mi nombre es Aurelio Mendoza. Soy un curandero tradicional del desierto de Sonora, México. Tengo 78 años. Lo que voy a contar desafiará todo lo que creen sobre la vida, la muerte y las fuerzas que operan en nuestro mundo. Hace 2 noches, un hombre muerto apareció en mi cocina. Su nombre era Charlie Kirk, había fallecido 7 días antes en Estados Unidos. Era un comentarista político conocido, aunque yo nunca había escuchado hablar de él. Este hombre vino desde el más allá con una historia que necesita ser contada, una verdad tan peligrosa que incluso después de su muerte, fuerzas poderosas intentan silenciarla. Charlie Kirk me dijo que no murió de causas naturales como reportaron los medios. Fue asesinado usando tecnología avanzada que causa ataques cardíacos sin dejar evidencia. Fue asesinado porque estaba a punto de exponer una red de corrupción que involucra a personas en las más altas posiciones de poder. Una red que incluye evidencia de crímenes contra niños, lavado de dinero, chantaje y manipulación política a niveles inimaginables. Don Aurelio miró directamente a la cámara, sus ojos quemando con intensidad. Anoche, hombres armados con equipamiento militar vinieron a mi casa. No eran autoridades mexicanas legítimas. Hablaban inglés, usaban tecnología que parecía rastrear energía espiritual,
y claramente trataban de silenciarme porque había hablado con el espíritu de Charlie Kirk. Tuve que huir por mi vida a través del desierto. Algunas personas dirán que esto es locura, que soy un viejo que ha perdido la razón. Pero les pregunto, ¿por qué enviarían fuerzas militares al desierto mexicano para cazar a un curandero de 78 años si no hubiera verdad en lo que estoy diciendo? ¿Por qué tendrían miedo de un anciano que vive solo entre los cactus a menos que supieran que lo que tengo que decir es real y peligroso? Charlie Kirk no puede hablar por sí mismo porque lo mataron antes de revelar la verdad. Pero su espíritu encontró la manera de contactarme. Y ahora yo estoy hablando por él. Estoy contando su historia porque creo que la verdad, sin importar cuán oscura, necesita ser conocida. Para aquellos que me escuchan, especialmente en Estados Unidos, les digo, investiguen la muerte de Charlie Kirk. No acepten la narrativa oficial. Hagan preguntas difíciles. Busquen inconsistencias. Y presten atención a cualquier otra persona que esté tratando de exponer esta red de corrupción, porque sus vidas están en peligro. He vivido mi vida sirviendo a mi comunidad, sanando cuerpos y almas, conectando con el mundo espiritual. Nunca he buscado atención más allá de mi pequeño círculo. Pero ahora me encuentro en el centro de algo mucho más grande que yo, algo que trasciende fronteras. Y no puedo permanecer en silencio. A las personas que vinieron a mi casa anoche, a los que mataron a Charlie Kirk, a los que están detrás de esta red, les digo, no pueden silenciar la verdad. Pueden matar el cuerpo, pero el espíritu encuentra maneras de hablar. Y ahora esa verdad está siendo contada. Pueden venir por mí, pueden intentar desacreditarme, pero esta grabación ya está siendo compartida. La historia ya está siendo contada. Y ustedes no pueden pararla. Mi nombre es Aurelio Mendoza. Soy un chamán del desierto de Sonora. Y esta es la verdad que me fue confiada por un hombre que regresó de la muerte para contarla. Martín detuvo la grabación, sus manos temblando. Tío, ¿qué acabas de hacer? Esto es peligroso. Don Aurelio asintió. Sí, Martín. Es muy peligroso. Por eso necesito que subas este video a todos los lugares posibles en Internet. Facebook, YouTube, cualquier lugar donde pueda ser visto. Usa cuentas anónimas si es necesario. Pero asegúrate de que esta historia se propague. Martín, aunque asustado, asintió. Comenzó inmediatamente a subir el video a múltiples plataformas usando VPNs y cuentas anónimas. Mientras Martín trabajaba, don Aurelio se sentó en el patio mirando hacia las montañas donde el sol brillaba completamente. Sentía una extraña paz. Había cumplido su deber. Había honrado el pedido de Charlie Kirk. Ahora, lo que sucediera estaba en manos del universo. Una brisa suave sopló a través del patio y don Aurelio sintió una presencia familiar. No giró la cabeza, pero sabía que Charlie Kirk estaba junto a él una última vez. Gracias, don Aurelio, escuchó la voz del espíritu como susurro en el viento. Ha hecho más de lo que podría haber esperado. Mi historia ahora vivirá. Ve en paz, Charlie Kirk. Tu mensaje ha sido entregado. Ahora es tiempo de que encuentres tu descanso. Puedo sentirlo, respondió la voz distante. La atracción del más allá. Ahora que la verdad ha sido dicha, puedo finalmente dejar ir. Pero cuídese. No subestime el peligro. Lo sé. Pero algunos riesgos vale la pena tomarlos. Con eso sintió que la presencia de Charlie se desvanecía completamente, no con urgencia sino con paz. El espíritu finalmente había encontrado libertad. Tío, llamó Martín, su voz temblorosa. El video está explotando. Ya tiene miles de vistas y está siendo compartido rápidamente. Don Aurelio asintió pero no se movió. Sabía que esto era solo el comienzo. El video se propagaría, la gente haría preguntas, investigadores examinarían las circunstancias de la muerte de Charlie Kirk. Pero también sabía que aquellos que querían mantener los secretos no se quedarían quietos. En los días siguientes el video se volvió viral. Millones lo vieron, debatieron su autenticidad, compartieron teorías. Algunos lo llamaron fraude, un anciano buscando fama. Otros creyeron cada palabra, señalando inconsistencias en los reportes oficiales sobre la muerte de Charlie Kirk. Investigadores independientes comenzaron a examinar más de cerca la vida y muerte de Charlie Kirk. Descubrieron que había programado una transmisión especial antes de su muerte que canceló citando enfermedad. Encontraron que había contactado abogados en los días previos. Descubrieron transacciones financieras inusuales, comunicaciones encriptadas, un patrón que sugería que Kirk preparaba revelar algo monumental. Don Aurelio no regresó a su casa en el desierto.
Era demasiado peligroso. Se movió entre casas de familiares, nunca quedándose en un lugar por más de unos días. Continuó su trabajo como curandero, pero con conciencia de que podría estar siendo vigilado. Semanas después recibió un paquete anónimo. Dentro había una memoria USB y una nota. Charlie no era el único que sabía. Hay otros. Continúe contando la verdad. Don Aurelio entregó la memoria a periodistas de confianza a través de intermediarios. El contenido, verificado por expertos forenses digitales, contenía algunos documentos que Charlie había mencionado. Evidencia parcial de la red de corrupción. No era todo, no era suficiente para procesar a nadie directamente, pero era suficiente para validar partes de la historia de Don Aurelio. Meses después, sentado en el patio de su sobrina en un pueblo lejos de su hogar del desierto, Don Aurelio reflexionaba. Había perdido su casa, su rutina, su anonimato, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que cuando fue necesario, encontró coraje para hacer lo correcto. Una tarde, una joven periodista americana llegó a entrevistarlo. Había viajado desde Estados Unidos para escuchar su historia de primera mano. Señor Mendoza, preguntó después de las presentaciones, ¿alguna vez se arrepiente de haber hablado? Don Aurelio consideró la pregunta, tomando un sorbo de té. No. Como chamán, mi deber siempre ha sido servir a la verdad y ayudar a las almas a encontrar paz. Charlie Kirk vino buscando exactamente eso. ¿Cómo podría haberle dado la espalda? Mucha gente cree que fue una alucinación o un engaño. ¿Qué les dice a los escépticos? Don Aurelio sonrió. Les digo que está bien ser escéptico, pero también les pregunto, ¿por qué tantas fuerzas se movilizaron contra un simple curandero si no hubiera verdad? ¿Por qué documentos verificables aparecieron después de mi testimonio? ¿Por qué otros testigos han comenzado a aparecer con sus propias piezas del rompecabezas? ¿Qué cree que pasa después de la muerte? Don Aurelio miró hacia el horizonte donde las estrellas comenzaban a aparecer. He aprendido que la muerte no es el final que creemos. Es una transición, un cruce a otro estado de existencia. Y he aprendido que algunos asuntos son tan importantes, algunas verdades son tan esenciales, que trascienden la barrera de la muerte. Charlie Kirk no podía descansar mientras su verdad permaneciera enterrada. Ahora que ha sido contada, espero que haya encontrado su paz. ¿Y usted? ¿Ha encontrado paz? Don Aurelio sonrió genuinamente. La paz no viene de la ausencia de conflicto. Viene de saber que actuaste correctamente cuando se te presentó una elección difícil. Sí, he perdido mucho. Pero he ganado algo más valioso, la certeza de que, cuando fue necesario, encontré el coraje para hacer lo correcto. Cuando la periodista se fue, prometiendo tratar su historia con respeto, Don Aurelio se quedó solo en el patio mientras la noche descendía. Las estrellas brillaban sin competencia de luces de ciudad, tan claras como siempre lo habían sido en su querido desierto. Cerró los ojos y extendió su conciencia hacia el mundo espiritual. Sentía las presencias de sus ancestros rodeándolo, sus bendiciones envolviéndolo como manto invisible. Y en algún lugar distante, apenas perceptible, sentía algo que interpretó como la presencia pacífica de Charlie Kirk, finalmente en descanso eterno. La historia que había comenzado con un hombre muerto sentado en una cocina del desierto mexicano ahora se había expandido más allá de lo imaginable. Había tocado miles, tal vez millones de vidas. Había plantado semillas de dudas sobre narrativas oficiales, había inspirado a otros a buscar su propia verdad, había demostrado que incluso las voces más humildes podían desafiar a los poderosos. Don Aurelio no sabía cómo terminaría todo esto. Tal vez algún día la evidencia completa saldría a la luz y aquellos responsables de la muerte de Charlie Kirk enfrentarían justicia. Tal vez la verdad permanecería parcialmente oculta, fragmentada entre testimonios y documentos filtrados. Pero lo que sí sabía era que había cumplido con su parte. Había sido el mensajero, el canal a través del cual una verdad del más allá pudo entrar a nuestro mundo. Mientras se preparaba para dormir esa noche, en una casa que no era la suya, en una cama desconocida, Don Aurelio sintió algo que no había sentido en semanas: paz verdadera. Había enfrentado lo imposible, había sobrevivido lo impensable, y había honrado tanto a los vivos como a los muertos al contar una verdad que necesitaba ser escuchada. El chamán de 78 años cerró los ojos, tocó su amuleto de jade una última vez, y se deslizó hacia un sueño profundo y sin pesadillas, sabiendo que había cumplido su destino de una manera que sus ancestros estarían orgullosos. La verdad había sido dicha. El mensaje del más allá había sido entregado. Y el mundo, aunque nunca sería el mismo,
Al menos tenía ahora una pieza más del rompecabezas infinito de lo que realmente sucede en las sombras del poder. La historia de don Aurelio Mendoza y Charlie Kirk se convertiría en leyenda, contada y recontada en círculos de investigadores, en foros de Internet, en conversaciones susurradas entre aquellos que cuestionan las narrativas oficiales. Y quizás abriría los ojos de suficientes personas como para que la próxima vez que alguien intentara enterrar la verdad, se encontrara con que era mucho más difícil de silenciar. Porque al final, como don Aurelio había aprendido en esa noche extraordinaria en su cocina del desierto, algunas verdades son tan poderosas que ni siquiera la muerte puede silenciarlas. Y algunas historias, sin importar cuán imposibles parezcan, necesitan ser contadas. La voz de un chamán mexicano, surgida desde el corazón del desierto de Sonora, había atravesado fronteras y dimensiones para entregar un mensaje que el mundo necesitaba escuchar. Y esa voz, amplificada por la tecnología moderna y la curiosidad humana, resonaría por generaciones venideras, recordándole a la humanidad que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, incluso cuando viene desde el más profundo de los oscuros.